Llevando nuestra Biblia con nosotros. Qué bueno que es eso. Yo quiero que busquen en su Biblia San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 50 inclusive. Si está listo y preparado, con su Biblia abierta, y para tomar nota, su cuaderno, lapicera, lo que tenga. Vamos con la palabra del Señor. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. Palabra de Dios. Es verdad, y lo sabemos, la Biblia reúne mucha historia. O sea que hay pasajes y pasajes que tienen que ver con la historia, pero de Israel. Sin embargo, se hace mención de naciones y hechos que tenían que ver no con Israel, pero siempre que Jesús hizo referencia a la historia y mencionó naciones, hechos específicos, ciudades, pueblos, siempre a la luz de lo que era Israel y en el contexto de Israel. Algunos dicen: hay que aprender de la historia. Pero lamentablemente, aún aquellos que buscan hallar respuesta en la historia, la repiten. ¿Por qué? Porque el hombre vive bajo leyes espirituales. Y no porque se proponga evitar un mal lo va a hacer. No porque dice: no vamos a caer en el mismo error, va a poder ser libre. Entonces, hasta cierto punto, y es eso de hay que conocer la historia, aprender la historia para cambiar la vida. ¿No es así? Ahora, ¿por qué Jesús hizo
mención de hechos históricos. Porque Jesús, como ustedes recuerdan, hizo mención de Tiro y Sidón, dos naciones fenicias, o dos ciudades fenicias, que no tenían que ver con Israel, pero estaban relacionados con Israel. Por eso Jesús hace mención de estas dos ciudades. ¿Y por qué? Porque está profetizado lo que iba a acontecer con ellas. También hace mención de otros pueblos, de Nínive, como en este caso que tenemos en este pasaje, que era la capital del imperio asirio. Y Jesús habla de Nínive. También anteriormente hemos visto que habló de Sodoma, hizo mención de Sodoma, pero siempre a la luz de Israel. Siempre con respecto a lo que Dios quería hacer con Israel, su pueblo. Y también ahora en este pasaje que hemos leído hace mención de la reina del sur, aquella que vino para oír la sabiduría de Salomón. Entonces, vemos en las Escrituras que cuando se hace referencia a hechos históricos y se hace mención de ciudades, países, pueblos, lenguas, todo tiene que ver con el pueblo de Israel, todo tiene que ver con el propósito de Dios para con este pueblo. Por eso, no es el simple hecho de conocer la historia para tratar de evitar repetirla. Especialmente todos esos pasajes que hablan de las dificultades inconvenientes que tuvieron y los grandes problemas y los juicios de Dios contra ellos. Pero ¿por qué se hace mención de la historia de ciertos pueblos y aún de Israel? Para que sepamos de dónde Dios nos saca y que todos somos propensos a ir en la misma dirección y cometer los mismos errores. Por eso un pasaje que uno tiene que tener siempre en cuenta es Romanos 15, el versículo 4, cuando dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora fíjense, encierra tanto este pasaje. Entonces aquí tenemos mucha historia, tenemos muchos datos, personas, individuos, como dije, países, naciones. Pero ¿para qué se escribió todo lo que se escribió? Para que permitamos que la palabra, la Sagrada Escritura, nos enseña. Ahora ese no es un conocimiento intelectual. Yo sé la historia de los caldeos. No, es mucho más que eso. Cuando la palabra habla de ser enseñados, es que produce cambios. Nadie aprende si no acepta los cambios que va a producir lo que aprende. No se puede enseñar a nadie que no quiere cambiar. Entonces, cuando la palabra habla de que somos enseñados justamente para que la palabra, como palabra de Dios, actúe en nosotros. Fíjense, para que la paciencia y la consolación de las Escrituras, la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y cuando habla de consolación, habla de intervención de Dios, la administración de Dios, la intervención de Dios en medio, para cambiar totalmente la realidad que se está viviendo. Entonces lo que hace la palabra es comenzar a trabajar en nuestras vidas, entender cómo, de qué manera actúa Dios y saber lo que Él quiere hacer en nosotros. Y por eso dice, a fin de que tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza siempre tiene que ver con la salvación. Siempre tiene que ver con el Dios de toda esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos y la esperanza no avergüenza, dice la palabra. ¿Por qué? Porque en la salvación encontramos lo que significa la eternidad de Dios, entrar en lo que no tiene fin. Porque si algo finalmente termina, deja de ser esperanza. Pero Dios es así, es un Dios que está en constante expansión. Y lo que Él quiere que entremos en esa dimensión del Espíritu, donde el Señor nos va llevando de más en más, de menor a mayor, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Entonces Dios es un Dios que sabe trabajar con su pueblo, que sabe lo que quiere, que sabe lo que nosotros necesitamos, pero aún mucho más de lo que nosotros pensamos o entendemos. Porque el propósito de Dios es mucho más amplio, mucho más grande de lo que nosotros podemos captar o comprender. Ahora, ¿por qué esto? Porque Jesús en este pasaje que hemos compartido de Mateo 12, habla de una generación. Se repite ahí la palabra, generación. Y déjeme decírselo ya. Esta generación, cuando Jesús lo está hablando y enseñando, fue única. Fue una generación que nunca antes había vivido semejantes experiencias como la que esta generación comenzó a experimentar, vivir, comprobar. Y ni jamás en la historia se iba a repetir algo semejante. ¿Por qué? Déjeme decirle dos cosas para que vayamos entendiendo el mensaje. Si usted va a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, porque muchos esperaban el cumplimiento de las promesas, profetas que vieron con sus ojos abiertos lo que iba a acontecer, quisieron vivirlo, quisieron experimentarlo y no pudieron, pero lo creyeron y lo saludaron desde lejos, como dice Hebreos 11. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en un periodo de tiempo específico, real, en una dispensación, la que Dios escogió. ¿Para qué? Con propósito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo condenación, bajo juicio, a fin de que recibiésemos, ahí nos incluye a todos, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, y ahí lo afirma claramente el apóstol, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Dios envió a su Hijo con un propósito claro, en un momento bien determinado, específico, en el tiempo de Dios. Él fue a la cruz a fin de redimir a los hombres que estaban bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. ¿Cómo clama el espíritu del Hijo en nosotros? No los oigo. Eso, porque clama, no es una palabra, una expresión, sí, papi, papá. No. Abba, Padre, es el Espíritu del Hijo en nosotros. Es más fuerte que nuestro propio corazón o el corazón que Dios nos dio. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Cuál es el resultado? Es que ya uno no es esclavo del pecado. Ya el pecado, ni Satanás, ni el mundo tiene control. Somos ahora hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces esta es la realidad, esto es lo que Dios había determinado hacer y lo hizo. Ahora bien, déjeme ir a otro pasaje. En Lucas capítulo 2, el versículo 25.
Eso fue cuando Jesús nació, a los pocos días. Y relata aquí Lucas, versículo 25 del capítulo 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba, como tantos otros que le creyeron a Dios y esperaban en las promesas de Dios, esperaba la consolación de Israel, la intervención de Dios en el pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, dice que este hombre era justo. ¿Por qué? Porque era conforme al corazón de Dios. Porque creía y esperaba en la justicia de Dios. Y sabía que Dios era justo y que lo iba a llevar a cabo. Iba a redimir a Israel. Piadoso, ¿por qué? Porque entendió el plan y el misterio y la piedad que Dios iba a enviar a su Hijo, el Mesías. Entonces el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Qué tremendo! ¿Eh? Un hombre ya se nota que era anciano y se ve que era un ministro en el templo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue diciendo? Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, antes de morir, antes de partir, el Espíritu le había revelado, no era cosa de él, él quería la venida del Mesías, él esperaba la redención de Israel. Pero el Espíritu Santo dijo, porque tenés un corazón conforme al corazón de Dios, entonces vos no vas a ver la muerte, sino que antes de morir vas a ver al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y ahí el Espíritu Santo le dio testimonio de quién era ese bebé que tenía en sus brazos. Y bendijo a Dios diciendo, y ahí profetizó. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Estaba viendo lo que no se veía o que otros no serán capaces de ver. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Qué tremendo discernimiento. Podía haber mucho más de lo que hasta ese momento estaban viviendo. Luz para revelación a los gentiles. Un hombre que entendió los planes de Dios. Y gloria de tu pueblo Israel. Entonces él entendió que la visitación de Dios a Israel era por amor a todas las naciones, de todos los gentiles. ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre! ¡Qué visión! ¡Qué comprensión! ¡Qué revelación que había recibido de Dios con respecto a él, con respecto a la salvación en la personita que tenía ahora en sus brazos y la trascendencia y lo que iba a acontecer aún a través de los tiempos! Entonces eso era lo que Dios había deseado, anhelado. Y la generación de Jesús fue justamente esa generación privilegiada. Una generación única en la historia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comenzó a desarrollar su ministerio, Dios estaba con él. La unción del Espíritu estaba en él. Todo lo hacía bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Y él iba y ministraba, enseñaba, discipulaba, sanaba. Cuántos milagros, cuántos prodigios, cuántas maravillas. Como el pasaje que vimos la última vez, que sanaba a todos. Oh, cuántas cosas hizo Jesús. Una generación que fue visitada
donde Dios mismo, en la persona del Hijo, como hombre, vivió entre ellos, caminó, todos lo pudieron ver, muchos lo tocaron, muchos vieron las maravillas. ¡Qué privilegiados! ¡Qué generación única en la historia! Donde Dios tuvo tanta misericordia. Pero ¿qué fue la realidad? ¿Cuál fue la realidad? Que el Hijo vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y Jesús no dejó de bendecir, no dejó de tener misericordia. Abrió los cielos. Pero ¿qué hemos leído aquí en Mateo 12? Dice que los escribas, los fariseos, líderes espirituales, gente docta, gente instruida en la ley, en los mandamientos, gente que se creía que eran responsables y con derecho de decirle al pueblo cómo vivir, de qué manera trasladarse en las cosas de Dios. Pero estos escribas y fariseos vinieron a Jesús y ¿qué le dijeron? Usted lo tiene ahí en el versículo 38. Maestro, eso era todo lo que ellos podían entender de Jesús, que era un maestro, estaba enseñando. Maestro, deseamos algo nuestro, algo que está en nosotros, esto es lo que está en nuestro corazón. Esto tiene que ver con nuestros deseos personales, nuestra forma de ver, nuestra interpretación de las cosas, nuestro análisis de la situación que se vive. Deseamos ver de ti señal, de ti. No dicen de Dios, no de ti. Haz algo. ¿Qué están diciendo? Jesús, mira, vos sos buen maestro, hasta ahí nomás. Pero ¿qué es lo que queremos de vos? ¿Qué es lo que queremos de vos? Ellos eran líderes, como dije. ¿Qué queremos de vos? Que hagas algo, que me demuestres quién sos. A ver, una señal. Vamos, hacer alguna señal. Demostrar quién sos. Qué triste que hay gente que confunde las cosas de Dios. Qué triste que aún creyentes viven de esa manera. Viven diciendo, necesitamos ver señales. Queremos ver señales para poder creer. A ver si es de Dios o no es de Dios. Yo no sé si creo que es de Dios. No sé si estoy de acuerdo. No sé si me gusta. No sé si encaja conforme a lo que yo pienso. No sé si es conforme a mi pensamiento, a lo que es mi creencia. Entonces buscan señales. Pero quienes esperan y dependen de las señales no entienden lo que es la fe. Porque las señales no hacen a la fe. Recuérdelo, las señales no hacen a la fe. Dios no depende para que haya fe hacer señales. Es un deseo mezquino o egoísta. Es una visión que no va con la palabra de Dios. Pero Dios nos hace señales. Jesús había hecho señales. ¿Cuántas señales? Pero las señales siguen a la fe, a la palabra de fe que predicamos. Porque ese es el orden divino, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el hombre tiene que abrirse a la fe, tiene que ser obediente a la fe. Lo hemos oído, la fe es la obediencia en movimiento. ¿Cómo sabemos que hay fe? Porque hay obediencia, y esa obediencia es que se manifiesta y se hace lo que Dios dice conforme a su palabra. Hola. ¿Pero qué querían los escribas y fariseos? Señales queremos ver de vos, señales para creer.
porque no estamos de acuerdo con vos. ¿Cuánto se oye todavía eso? Aún en las iglesias, lamentablemente. ¿Pero por qué Dios no nos da señales cuando exigimos señales? Cuando estamos ahí dependiendo de las señales. Porque eso no edifica el cuerpo de Cristo. Porque las señales no nos fortalecen, no nos afirman en la fe. Por eso Jesús le dijo, la generación mala y adúltera, la generación, está hablando de su generación, está hablando de esa generación. Mala y adúltera, demanda señal. ¡Haz algo! Hasta en el momento de la crucifixión seguían diciéndole lo mismo. Muestra quién sos, baja de la cruz. ¿Qué dice la palabra? Jesús le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. ¿No habrá señal de Dios? Sino la señal del profeta Jonás. ¿Cómo es eso? Entonces Jesús aclara, porque fue la historia. Hizo referencia a un hecho de un profeta que fue enviado a Nínive. Y dice acá, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Acá va a estar la generación, esa generación de Jesús, y acá van a venir los de Nínive. ¿Y qué va a pasar entonces? Por el hecho, por lo que ellos hicieron, por lo que ellos vivieron y cómo respondieron, porque como dice Jesús acá, y ellos se levantarán y la condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron a la predicación de un profeta. Entonces Jesús tiene que abrir su corazón y decir, he aquí mayor que Jonás. He aquí mayor que Jonás en este lugar. Él no era un simple profeta. Entonces hace referencia a otro hecho histórico. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Se va a levantar esa reina, se va a levantar. Y la condenará. ¿Por qué? Por un simple hecho. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ella dijo, ¿dónde se habla que hay tanta sabiduría en un hombre? ¿Quién es ese hombre? Salomón. ¿Dónde está el rey de Israel? Yo quiero ir allá. No me interesa dónde está, pero yo quiero llegar. Yo quiero oír lo que dice ese hombre porque hay sabiduría muy grande, excelente, suprema, única. Y dice que esa reina se dispuso a ir a donde estaba Salomón. ¿Y Jesús qué dice entonces, cerrando ese punto? Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Y aquí más que Salomón. Más que el profeta Jonás, más que Salomón. Una generación distinguida. Una generación que Dios escogió y se dispuso a entrar, a intervenir para consolar. Y cuántas cosas vieron. Y vieron. Si ustedes van conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, el último capítulo de Juan, Juan que fue revelando pasaje tras pasaje la vida del Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Si usted va a Juan capítulo 21, versículo 24, dice Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque habló bajo la inspiración del Espíritu Santo y declaró que Jesús, el Cristo, era el Verbo de Dios, uno con el Padre, creador de los cielos y la tierra, hecho hombre. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Fueron tantas las obras que hizo Jesús. Por eso Jesús dijo, si no me creen a mí, crean a las obras, porque estas obras son las obras del Padre. Mayor señal quieren que estas. Y Juan dice, si se tuviera que escribir todo lo que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. ¿Y cómo termina su evangelio? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque se manifestó Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Porque todos lo vieron. Todos lo escucharon, todos lo reconocieron que estaba ahí, pero no lo aceptaron como el Mesías. Ahora eso es muy peligroso. Y ahora me veo bien. Porque esta noche usted va a salir de acá distinto. Con una comprensión de las cosas espirituales. Pero con un amor terrible, tremendo hacia nuestro Señor. Y un agradecimiento, un reconocimiento del favor divino. Oh, yo espero que salgan por la calle diciendo gloria a Dios. Que su misericordia nos alcanzó. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido no depender de las señales, sino que a Dios le ha placido, como dice en 1 Corintios capítulo 1, y yo tengo que leerlo. Corintios capítulo 1, va a ver qué relacionado está con estos pasajes que estamos viendo de Mateo 12. 1 Corintios capítulo 1. El versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre, esto no lo concibió el hombre, no lo pensó y dijo, Dios, hacete cargo y a veces hacer las cosas como nosotros queremos, no. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios. ¿Qué es lo que le agradó a Dios? ¿Qué le agradó? Agradó a Dios salvar a los que creen, a los creyentes, por la locura de ¿qué? De las señales, hermano. Tenemos que corregir la Biblia. No. Porque la iglesia no depende de las señales. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios es el que estableció la iglesia. Jesús vino a edificar su iglesia y estableció cómo debemos vivir. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, dijo, si tardo quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Dios es el quien estableció reunirnos, estar juntos como iglesia, no es invento del hombre. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios se da a conocer y a Él le place que oigamos la palabra predicada. Hola. ¿Cómo sigue diciendo? Porque los judíos, y espero que no haya aquí quienes se identifiquen con los judíos, porque los judíos piden señales. No, yo no sé si estoy de acuerdo. No sé, qué lindo culto, pero no sé si todo lo que se dice es así. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Pero dónde? En el hombre natural. Pero nosotros, y ahí Pablo repite, pero nosotros, ¿dónde estamos los nosotros? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la señal que Jesús le dijo a los judíos. Ustedes la señal, la única señal que van a saber y van a conocer es que el Cristo va a ir como Jonás, pero al centro, al corazón de la tierra, y va a volver. Esa es la señal. Y por eso Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esa señal no les gustó. A los judíos esa señal no les gustó. Lo vuelvo a repetir. A los judíos esa señal no les gustó. ¿Por qué? Porque esperaban otra cosa.
Esperaban un Mesías. Esperaban uno que los librara del poder de Roma. Esperaba uno que se levantara ahí y dijera a los judíos como ejército: vamos contra el imperio, vamos a lograr nuestra independencia, vamos a hacer otra vez una nación libre. Tenían sus ideas, sus criterios. Por eso pedían señal, la señal de ser libre de toda esa opresión económica, social, política y religiosa. Pero Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte pero fuerte aplauso a Jesús. ¡Aleluya! Porque el Señor muchas veces no nos responde cuando nosotros estamos pidiendo una señal. A ver si haces esto, Señor. A ver, como el mayordomo, como antes se decía, ¿no? Una soga ahí, a ver, ven a hacer esto, ven a qué hacer. Y Dios no es así. Dios no está para que nosotros vayamos, para que Él venga a solucionar nuestros problemas y dificultades. Aquellos que están esperando siempre señales no tienen jamás ninguna, porque el Señor dijo: no les será dada señal. La única señal para los que no creen, la cruz. Ahora bien, vuelvo a Mateo. Y de pronto Mateo sigue escribiendo. Y lo que hasta aquí llegó a decir, lo une a los que están en el versículo 43. Cuando Jesús dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Porque es algo que la palabra nos da un poquitito de entendimiento. Los espíritus inmundos necesitan cuerpos donde manifestarse. Como en la ciudad de Gadara, como el Señor lo sacó del cuerpo de ese hombre, fueron a los chanchos, a los cerdos, cosas materiales. Buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: hey, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿cómo la halla? Dice: la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, porque todo espíritu inmundo es para mal, destrucción, muerte. Y entrados en esa casa desocupada, que fue barrida y adornada, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, que experimentó una intervención, cuando vio que Dios en su misericordia sacó, barrió, limpió, quitó. Y por eso esa casa limpia y adornada, todo en su justo lugar, todo ordenado. Pero ¿qué pasa? Desocupada. Esos espíritus, dice, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces Jesús tuvo que recurrir a esta imagen de una persona, su casa, que experimentó la visitación de un Dios que es el único que puede limpiar, el único que puede quitar todo espíritu inmundo. Dice: así también acontecerá a esta, y Jesús estaba señalando a esta
su generación a esta mala generación. Y hermano, lo que estamos diciendo nos tiene que abrir los ojos más y más para comprender y entender. Esa generación vivió lo que ninguna otra generación experimentó. Porque en persona el Hijo vino y comenzó su ministerio público diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso a sus discípulos les enseñó el evangelio del reino. Y para que entendieran el alcance que tiene el evangelio del reino. Hizo milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Y en un momento, como lo hemos visto en el versículo 28 del capítulo 12, Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Estando en la tierra con esa generación y predicando el evangelio del reino, el reino de Dios, y él dijo: llegó, y eso significa que el espíritu inmundo, toda la maldad demoníaca ha sido retirada. ¿No fue eso con los 70? ¿Se acuerdan? Cuando los 70 fueron ciudad por ciudad y cuando volvieron dijeron: hasta los espíritus inmundos se nos sujetan. Y Jesús le dijo: sí, yo sabía, si para eso vine. Yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Esa generación experimentó liberación de todo espíritu inmundo. Porque el reino de Dios había sido establecido. Y por eso los milagros, las maravillas y todos aquellos que estaban dispuestos a probar a Dios lo recibían. Lo tocaban por un lado, lo creían por allá, comían. Y cuántas cosas Dios hizo a través del Hijo. Pero ¿qué pasó con esa generación? ¿Qué pasó con esa generación? No permitió que Jesús llenara esa casa. ¿Cómo quedó esa casa que fue limpia y adornada? Aquí, por aquí pasó el Señor. ¿Qué pasó con esa generación, con esa casa desocupada? Ahí es donde tenemos que ir a la historia y comprender lo que dijo Jesús. Que esos espíritus inmundos que salieron y durante el periodo de la historia con Jesús no pudo hacer nada contra Jesús. No pudieron. Esos espíritus inmundos, una vez que Jesús ascendió a los cielos, esa generación, esa casa de Israel quedó desocupada, vacía, sin presencia de Dios. Y como dijo Jesús, 7 espíritus peores, o sea, se iba a incrementar de una manera la maldad espiritual, los poderes demoníacos, de tal manera que las condiciones de Israel iban a ser peor que nunca antes. La historia nos confirma que así fue. Porque en el año 66 después de Cristo, los judíos lograron lo que tanto habían querido, independizarse de Roma. Y parecía que habían logrado su objetivo. Porque ellos luchaban contra Roma. Barrabás fue uno de los tantos. Año 66, los judíos dijeron: lo logramos.
y defendieron su pueblo, su nación. Pero óigame bien, en el año 70 aconteció lo que jamás ellos quisieron y esperaron, porque la casa estaba desocupada, había sido barrida, limpia, adornada, pero estaba desocupada. Y por eso el enemigo actuó. Yo quiero leerles un poquito de la historia. El sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana. Fue seguido por la caída de Masada en el año 73. Masada fue un lugar muy inexpugnable, un lugar que parecía que jamás iba a poder caer después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, como lo vamos a leer. El ejército romano dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, año 70, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66 después de Cristo. La ciudad y su famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante una festividad que tienen los judíos. Y si uno va a Roma, dice este dato histórico, y en el arco de Tito, todavía en pie en Roma, se presenta y celebra el saqueo de Jerusalén y el templo, porque hay imágenes, se grabaron cómo los romanos se llevaron todo lo que tenía el templo, su candelabro y cuántas cosas más. ¿Se cumplió la palabra de Jesús? Claro que sí. Tanto que por siglos los judíos fueron dispersados por toda la tierra. Llegó a ser una tierra inhóspita. Israel, la tierra de Palestina, ya dejó de ser lo que fue para siempre. Recién en el año 1948 fue reconocida como nación, pero desde ese momento hasta ahora sigue siendo un lugar de conflicto y de guerra. Hola, hola. Es peligroso, déjeme decirlo. Cuando se pide y se espera. Y se vive, porque muchos han vivido experiencias gloriosas y maravillosas del poder de Dios. Y cuando se pierde la visión, cuando se pierde el sentido, cuando se está siempre aferrado a las cosas que se ven, y dependiendo si tengo o no tengo, si alcanzo lo que quiero, si mis sueños se cumplen o no se cumplen, si logro lo que me propuse en la vida, y mucho dependiendo de aquí y el ahora. Muchos se dejan llevar por sus sentimientos, por sus pensamientos, y se olvidan de la visitación de Dios. Se olvidan que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero que Dios es un Dios justo y que todo lo hace conforme a su plan y propósito. Hay que cuidar la vida, hermano, hay que cuidarla. Hay que cuidar el hombre interior. El único que es fortalecido con poder por el Espíritu Santo de Dios, conforme a la riqueza de su gloria. ¿Para qué? Para estar bien arraigado en Cristo y conocer el amor de Dios junto con todos los demás hermanos. Hay que cuidar la vida, hay que cuidar lo que tenemos en Jesús. Como país hemos sido muy bendecidos con la visitación de Dios. Años nadie entraba en la iglesia, nadie se convertía. Hoy parece que es fácil. Y casi nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, como es tan fácil, decimos, bueno, no importa cuándo voy a la iglesia. No importa lo que hago con mi vida. Total, todo es más fácil, más sencillo. Hay que tener cuidado. Hay que tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque no sea cosa que la casa de pronto esté desocupada. No sea que la casa tenga aspectos del corazón que están sin cobertura de Dios,
sin protección de Dios. Déjenme ir a lo que sigue en este pasaje de Mateo 12. Mientras él aún hablaba a la gente, versículo 46, mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y ahí apareció un comedido. ¿Quién lo llamó? ¿Quién le pidió algo? Pero vino a Jesús y no estaba atendiendo lo que estaba diciendo Jesús, o quizás guiado por el enemigo. Intentó sacarlo a Jesús de lo que estaba diciendo y enseñando. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba diciendo en ese momento es que Dios opera con los absolutos. Dios opera con los absolutos. Dios es un Dios absoluto. No hay término medio en Dios. No hay grises. Lo gris en Dios es negro, es un punto negro. El relativismo es un invento del hombre, de acuerdo a la lente que se tenga, de acuerdo a la situación. Y todos se tratan de acomodar las cosas. Y no. Para Dios es blanco o negro. Para Dios es alto o bajo. Para Dios cielo o infierno. No hay término medio. No hay término medio. Hola. O todo o nada. Así fue con el pueblo de Israel, o todo o nada, y muchos prefirieron en parte y se quedaron en el desierto. Entonces aparece este comedido y dice, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, anda a atenderlos, anda a prestarle atención. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Queriendo llevar a Jesús a un nivel humano, carnal. Como diciendo, pero lo más importante son las relaciones filiales. En la vida, sí, el reino, Dios, y cuántas cosas, pero fíjate, vos tenés tu madre. Vos tenés tus hermanos ahí y quieren hablar, anda a atenderlo, deja de hablar, deja de enseñar esas cosas que son tan difíciles de entender y aceptar, como que una generación, así va a ser con esta generación. Anda a atender vos a esta necesidad familiar. El diablo no ha cambiado, Jesús está hablando de eternidad, está hablando de juicio de Dios, está hablando de salvación para los que creen. Y viene para decirle, anda a atender a tu madre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No a la madre, porque ni María ni sus hermanos le dijeron nada, pero sí este hombre. A este le respondió Jesús. ¿Y qué le respondió Jesús? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. He aquí mi familia, está queriendo decir. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi familia. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me estás diciendo vos? Es lo que estaba queriendo decir Jesús. Y hermano, el enemigo no ha cambiado de estrategia. Cuando no puede molestar a alguien y sacarlo de la iglesia por algún medio, entonces le toca a la familia. No me mire con esa cara, porque es verdad. Hay gente que ha servido a Dios, entró en el camino del Señor, se consagró, vivió hasta que tuvo hijos. Y mientras eran chicos ningún problema, pero cuando empezaron a crecer, cuidado, no me toque a mi hijo. Y muchos por problemas de niños se ofendieron. Y defender la familia es un error. Bueno, no es mi tema, pero es mi tema. En el Señor los absolutos son estos, los que no creen, los que piden señales,
los que nunca están conformes, los que siempre están demandando, los que siempre están juzgando, los que siempre están exigiendo, los que siempre están viendo los problemas y hablando por demás. Esos son los que tienen remas ociosas, que hablan desde su corazón, que ponen su corazón en las cosas de esta vida. Es por eso Jesús dijo: el que ame padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí no es digno de mí. Jesús no estaba diciendo: a mí no me interesa María, no me interesa mis hermanos. No estaba hablando de ese sentido. Estaba poniendo las cosas en su justo sitio. Porque el que ame cosa humana por encima de Dios, mi novia, mi novio, mi esposo, mi esposa, mi suegro, mi suegra. No tanto, ¿no? Pero algo. Y Jesús dice: no. El que realmente tiene la casa bien ocupada por el Espíritu de Dios, que está salvo, limpio, protegido y ordenado, es el que hace la voluntad del Padre. Porque Jesús vino a revelar al Padre. Ese fue el motivo. Jesús dijo que Él vino a revelar al Padre, y ahí está la vida eterna. Cuando Él revela al Padre, y ahí es donde nos identificamos con Él y decimos: ahora tenemos el testimonio en nosotros. Es el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, que clama: ¡Abba, Padre! Porque nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio perdura por siempre, y es lo que nos asegura la vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué hay cristianos que en la vida comienzan bien y no terminan bien? ¿Por qué hay cristianos que en su momento sirvieron capaces, con un poder, una capacidad tremenda? Yo tuve amigos de esa índole. Yo me sentía el más pequeño porque estos son tan capaces, tan aptos para tantas cosas, sabían hacer cosas que jamás yo pude hacer en mi vida. ¿Por qué en la vida cristiana de pronto encontramos que hay unos que estaban cantando aleluya, gloria a Dios? ¿Se acuerdan de ese corito? ¿Dónde están los que decían? ¿Cuántos han vivido experiencias tremendas? Pasaron años en la vida de iglesia. Conocieron el poder de Dios. Fueron utilizados, fueron instrumentos en las manos de Dios. Pero de pronto, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Yo a veces no quiero, tampoco el Espíritu Santo me lleva a eso. Pero a veces recuerdo a algunos que han estado sentados entre nosotros. Ministros. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hoy ni siquiera están en Jesús. Hoy algunos de ellos viviendo de una manera terrible. Algunos indigentes llegaron a ese punto. ¿Por qué? Porque descuidaron la casa. Descuidaron la casa. Descuidaron la casa. Y hermano, la casa hay que cuidarla. Nuestra vida hay que cuidarla. Nuestro ser interior hay que cuidarlo. Como hombres somos frágiles, fácil de perder el control, fácil de dejarnos herir, fácil de dejarnos ofender. Pero lo que dijo, lo que no dijo, pero basta ya de eso. ¿Por qué estar pendiente de lo que el otro hace y lo que no deja? Hay que cuidar la vida. Pero hay que cuidar la vida como iglesia. ¿Por qué cuidamos nuestra vida personal? Por causa de la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer con la iglesia es a favor de tantas familias, a favor de tantas personas. Pero algunos pierden la noción de las cosas, están tan metidos en lo suyo que no le importa si la iglesia va a alcanzar alma o no va a alcanzar alma. Si la iglesia como cuerpo de Cristo va a llegar a hacer lo que Dios quiere que sea para bendecir a pueblos y naciones. Entonces hay un sentimiento egoísta. Hay un sentimiento que tiene que ver con el espíritu de esa generación que viendo la manifestación del poder de Dios no lo reconoció a Jesús. Pero nosotros no somos de los que se pierden. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición de sus almas, sino que somos de los que permanecen fieles.
Y no importa lo que pase, hermano, no importa lo que suceda, no importa la circunstancia, no importa nada. Estamos diciendo, Señor, haz tu voluntad con nosotros. Porque ese es el espíritu del Hijo. El Hijo dijo, Padre, el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. El hacer tu voluntad es lo que me agrada, es lo que yo quiero. Y por eso, un fiel cristiano, un obrero de Dios, no se deja herir. Y si se hiere de un pronto porque en el camino un descuido, sana rápidamente. Pide perdón y perdona. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la vida cristiana. El diablo anda como devorador, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y está buscando qué? Que nosotros dejemos espacios abiertos. Por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Hablen verdad, no mientan, vivan como nuevo hombre, despójense del viejo hombre, renuévense en el espíritu y la mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es nuestra vida, nuestra realidad en Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence. Lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y gracias a esa fe, dice que todo aquello que es nacido de Dios, el que fue enviado por el Padre, lo cuida y el maligno no le toca. El maligno no le toca. El maligno no nos toca. El maligno no te puede tocar cuando estás en Jesús. Cuando Jesús habita en tu corazón. ¡Aleluya! Ponte de pie en esta noche. Hay una zona de riesgo, como hemos visto en estas semanas atrás. ¿Quiénes son los que están en esa zona de riesgo? Los que viven conforme a su nivel de vida natural. Miran las cosas naturalmente, piden señales, quieren tener evidencia, a ver si es así, no es así. Es una zona de riesgo. Cuidado con esa zona de riesgo. Nosotros vivimos en la zona de milagros. ¿Qué significa? Que hacemos la voluntad del Padre. Hacemos la voluntad del Padre. Señor, lo que tú digas. Señor, nos sujetamos a la palabra predicada. Aceptamos lo que tú dices que somos nosotros ahora en ti. Gracias, Jesús. Cuánto amamos la palabra de Dios. Cuánto apreciamos el amor de Cristo. Por eso te invito ahora. Cierra tus ojos donde estás. Levanta tus manos al cielo. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Y por la locura de la predicación ha hablado a tu corazón. Y te está diciendo, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo estoy a tu lado, no te dejaré ni te desampararé. Yo soy el buen pastor, nada te va a faltar. En lugar de delicados pastos te haré, te pastorearé, te apacentaré, te cuidaré. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios te dice, yo estoy contigo. La vara y el callado de Jesús te cubre, te protege, te guía y te dirige. Él adereza mesa delante de ti, en presencia de los angustiadores. Te unge con aceite para que tu copa esté rebosando de todo bien. Que no haya vacío, que no haya nada desocupado. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es que Él te quiere llevar a sus moradas eternas. Quiere que goces y experimentes ya aquí y ahora lo que significa eternidad, lo que significa el reino de Dios, lo que significa ser iglesia. Levanta tus manos al cielo. Ríndete al Señor, ríndete. No dejes espacios vacíos en tu corazón.
Deja todo eso que te ha atado hasta aquí. Dolor, angustia, temores, experiencias, pérdidas. Hay quienes viven toda la vida trayendo a memoria lo que han vivido, lo que han padecido, lo que han sufrido. Y constantemente están diciendo, pero no me trataron bien, me hicieron daño, se abusaron de mí, cuántas cosas más. Pero si uno se detiene en todo eso, esos son espacios vacíos. Porque Dios no está ahí, Dios no está ahí. Y si hay juicio, es un espacio vacío. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no está presente. Levanta tus manos al cielo. Por eso cuando salgas de aquí, que puedas apreciar y valorar el amor de Dios, la misericordia de Dios. Valora lo que Dios te ha dado. Aprecia lo que tienes. Dios te ha dado tanto, tanto. No descuides el don de Dios que está en ti. Comienza ahora, comienza ahora. Que el río de Dios comience a fluir de tu interior. Jesús dijo que ríos de agua vivas fluirán desde nuestro interior. Hablando del Espíritu Santo. Comienza a hablar en lenguas. Pídele perdón si ha habido exigencia, demandas, enojos. ¿Quién te puso para que te enojes? Son obras de la carne. Eso no edifica nada a nadie. Comienza a alabar a Dios, comienza a alabar a Dios. Es asunto de fe, es asunto de fe. Dile, Señor, mi vida te pertenece. Yo en mi casa serviremos a Dios. Mi vida no tiene sentido fuera de Dios. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, me rindo. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Hoy, mañana y cada día. Quiero más de ti, Señor, quiero más de ti. Que hasta el último día de mi vida tú llenes todo mi ser. ¿Qué tengo yo aquí? Nada. Pero tengo todo en los cielos, dijo Asaf. Que tu corazón esté puesto en las cosas eternas de Dios, en el reino de Dios. Cuidado con los lazos familiares, cuidado. Esa relación filial con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. Cuidado. Comienza a hablar en lengua, comienza a hablar en lengua. Comienza a hablar en lengua. Vamos, vamos, es cosa de vida o muerte para algunos. No es cosa sencilla lo que estamos diciendo. A una nación le costó todo, todo. Una generación entera se perdió. Urrimaye, Urramaya Shia Maya Kaya Shiria. Dios, 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 qué triste la historia. Urrimaye Yashandana Marakia Makaya. Pero Señor, estamos para marcar una nueva historia. Estamos para marcar un nuevo tiempo. Estamos para marcar la visitación de Dios en medio del pueblo. Estamos para afirmar que hay avivamiento. El avivamiento viene, 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 viene. Porque hay un pueblo determinado en las cosas de Dios. Porque hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, determinados a experimentar la vida y el poder de Dios. Urramayeyeye. Uramamaya kaya shenda. Se libre de esas cosas que te atan al pasado. Se libre ahora, ahora. Se libre.
de ese dolor, de esa angustia, de ese pesar. Vamos, alaba, 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 alaba. Alaba, alaba, alaba. Esta palabra viene a traerte libertad. Libertad de errores doctrinales. Libertad, libertad. Urrimaye. Sí, ahora, Espíritu Santo, quebranta. Ahora, Espíritu Santo, rompe esas ligaduras, rompe esas ataduras. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desato ligaduras de impiedad. Oh, suelto cargas de opresión. Ahora, dejo libre a los quebrantados de corazón y rompo todo yugo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Satanás, tú no tienes dominio ni control. Te echo fuera porque el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Y echamos fuera de la casa todo espíritu inmundo. Lo echamos fuera de nuestras casas. Lo echamos fuera de nuestras casas y de nuestra casa personal, nuestros cuerpos. Lo echamos fuera porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado y está aquí. Está aquí. Sí. Somos casa habitada por el Espíritu Santo de Dios. Santo. Manifiéstate, Señor, ahora. Todo engaño, toda mentira de Satanás cae ahora. Toda falsa doctrina cae ahora. Toda maldición cae ahora. Sé libre ahora. Sé libre en tu corazón. Sé libre de esos pensamientos, de esos sentimientos. Ahora, por la sangre de Cristo. Sé libre, porque el Señor también te quiere sanar. Urrimaye. Sí, Señor. Estas señales seguirán a la palabra predicada, a la palabra de fe creída. Por la locura de la predicación, Dios hace milagros, maravillas, prodigios. Oh, por la palabra predicada. Urrimaye. Sí. Vamos. Más. Tu destino está en las manos de Dios. No dejes que el diablo se gane la suya. No permitas que el diablo arrebate tu vida. No dejes que el diablo ataque y dañe tu familia. Urrimaye. Sé valiente. Determinado en las cosas de Dios. Predica la palabra. Habla la palabra. Urrimaye. Aleluya. Sí, Señor. Fe es obediencia en movimiento. Fe es obediencia a la palabra. Fe es decir sí, Señor. Gloria a Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, que actúan en los lugares espirituales celestes. Pero hay victoria en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. Jesús está aquí. El reino de Dios está aquí. Oh, Rimaye, Kia Makaya.